Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy La Conejo y en el día de hoy les traigo una reseña de un libro que leí hace no tanto. Fue mi primera lectura terminada del mes de noviembre y fue una lectura bastante satisfactoria, así que empecemos. Y del libro que les vengo a hablar es El murmullo de las abejas, escrito por Sofía Segovia y lanzado el año 2015. Este libro lo leí en formato digital, así que les dejo por aquí toda la información, como siempre. Este libro nos ubica en México, específicamente al norte de México, en el pueblo, ciudad de Linares, como parecido aquí a Linares, Chile. Al principio se nos parte contando la historia de una mujer, la Nana Reja. ¿Y quién es la Nana Reja? Bueno, la Nana Reja era una mujer que vivía en situación bastante precaria y que un día, buscando ayuda para que su hijo no muriera, su hijo bebé, como que camina al pueblo que estaba cerca de donde ella vivía. Aquí se la encuentra un médico y cuando la encuentra su hijo estaba azul, muerto, pero se le ocurre que esta mujer, en el estado en el que estaba, podía de todos modos ayudar a otra familia, a los Morales, que eran una familia bastante acomodada del pueblo. ¿Y qué pasaba con los Morales? Los Morales estaban más o menos en una situación de salud similar quizás a la de Reja, porque la cosa es que la señora Morales había tenido un hijo hace nada recientemente y no lo estaba pudiendo dar de mamar. Eso estaba trayendo muchas complicaciones para la mujer, parece que tenía una infección mamaria y ya estaba al borde de la muerte. Una observación, esto yo creo que nos lleva como al 1800, porque ya cuando va avanzando la historia ya nos encontramos a principios de 1900, así que para que se hagan una idea estamos como al principio de la historia, es como 1800. Y bueno, el médico lleva a Reja con esta familia y la cosa es que Reja, como no le había dado de mamar a su hijo, que murió, tenía sus pechuguitas llenas de leche y necesitaba como que alguien le sacara la leche. Y la cosa es que le dan al hijo de los Morales, al bebé, y él empieza a tomar leche de Reja, que se convierte en su nodriza. La cosa es que los Morales adoptan a Reja y se termina convirtiendo en la nodriza de todos los hijos Morales. Y por 2 generaciones, hasta que ya la nana estaba muy viejita y ya era momento de dejarla descansar. Ya más o menos como luego de esa introducción del libro, nos ubicamos ya a principios del 1900, en medio de la Revolución Mexicana. Nos ubica ya con el nieto, creo ya, de la familia de los Morales que ayudaron al principio a Nana Reja. Y tenemos a Francisco Morales y a su esposa Beatriz Cortés, los cuales eran una familia, bueno, como les dije al principio, los Morales eran una familia muy acomodada, pero eran bastante benévolos, eran buenos patrones, no eran de esos patrones que quizás uno se imagina que latigaban y tenían casi que de esclavos a sus trabajadores, sino que eran gente bastante buena. Les daban tierras a sus empleados y ellos a cambio las trabajaban y de esa forma le pagaban como la tierra a sus patrones. Eran bastante buenos como con toda la gente que trabajaba para ellos, sin ninguna queja de eso. Los Morales eran buena gente. Como les dije, esto fue como más o menos dentro del contexto de la Revolución Mexicana, que fue posterior a la dictadura que tuvieron en México, que en el momento de dictadura como que todas estas familias adineradas como que mejoraron mucho la situación en desmedro de la gente más humilde, y ya con la revolución como que para la gente más acomodada se puso a poner media complicada la cosa. Pero bueno, eso aparte, para dar un poco de contexto histórico en donde estamos ubicados en la historia. Y bueno, les hablé de Nana Reja, que ya dio de amamantar a muchos niños, y ya cuando estaba viejita como que la describían como que se quedó seca. Ya no se movía, como que parecía que no dormía, como que en realidad siempre solo estaba ahí presente, no hacía nada, ya estaba viejita y la dejaban descansar. Y obviamente seguía viviendo con los Morales, que hayan sido sus patrones toda la vida. En el libro se describe como que se la iban heredando entre los Morales. No es tan relevante ese detalle porque los Morales eran buenos, como les comenté antes. Bueno, la nana ya estaba viejita, ella siempre la describían que estaba sentada en su mecedora todos los días y de ahí no se movía para nada. Pero un día sorprendentemente la nana desapareció de su mecedora y todos como ¿what? La dieron por muerta, incluso ya le habían hasta comprado un ataúd. ¿Pero qué pasó con la nana? ¡No estaba muerta! La cosa es que ella escuchó a lo lejos el llanto de un bebé y fue a rescatarlo. Y bueno, cuando mandan a buscar a la nana, el patrón Francisco y todos sus trabajadores, cuando la encuentran con un bebé y con un panal de abejas. Y ella dijo que fue a rescatar al bebé. Entonces quedaron como, ¿what? ¿Cómo? Porque fue muy lejos, no era como que hubiera dado una vuelta a la casa, sino que la pillaron como muy lejos de donde vivía,
donde estaba siempre con su mecedora, con este bebé. Y como les dije, los Morales eran buena gente, así que se lo llevaron. Se llevaron a la guagua y a las abejas, porque no había que separar a las abejas del bebé. Extraño. Bueno, pero los trabajadores del patrón Morales como que no miraron con muy buen ojo a la guagua, porque la guagua tenía un defecto físico. Por lo que se describe en el libro, nunca se le pone un nombre a lo que tenía el niño, pero es fácil distinguir que el niño tiene un labio fisurado. Y la gente, no sé, de campo, trabajadora, muy ignorante quizás en ese tiempo, decían que lo había besado el diablo, que estaba maldito, que no se lo llevaran, pero el patrón Morales le hizo tapa a todos ellos y se llevó igual al niño, que incluso apadrinaron junto con su esposa y lo trataron como uno más de la familia y bautizaron como Simonopio. Pero Simonopio, bueno, aparte de ser un niño con el labio fisurado, era un niño muy especial. Él sentía cosas y siempre desde muy chiquitito se mandaba unos paseos, se mandaba a cambiar solo. Al principio esto preocupó mucho a los patrones, y de repente el cabro como que no aparecía en horas o incluso en días. Y ya cuando cacharon que no lo iban a detener de que él hiciera sus paseos, porque en realidad no era travieso ni nada, solo desaparecía. Como que incluso le hicieron su mochilita para que no tuviera problemas cuando se iba de paseo, como que le daban como para que se pudiera quedar a acampar donde sea que él fuese. Y así siguió siendo Simonopio. Él siempre fue un niño muy tímido, pero muy bueno y muy inocente y muy sensitivo de cómo las personas a su alrededor lo veían. Él, como siempre, por este defecto físico fue muy ignorado, quizás muy discriminado, porque había gente que pensaba que estaba maldito. De hecho, había cierto trabajador de los Morales, que era Anselmo Espiricueta, que siempre decía que ese niño era el demonio, era el diablo, y solo quería destruir al pobre Simonopio. Y Simonopio era un cabro bueno. Incluso presentía ciertas cosas a su alrededor que incluso llegaron a salvar la vida a sus patrones. Y eso es bien impresionante, pero no les voy a dar más detalles de eso porque spoilers. Andando en otros más detalles quizás históricos del libro, durante este libro también tenemos la aparición de la gripe española, que fue una enfermedad que arrasó bastante con muchas vidas en México. Creo que fue durante el 1918. Y podremos decir que el pequeño Simonopio en ese momento ayudó mucho a la familia, mucho. La familia al principio del libro, los Morales, Francisco y Beatriz, solo tenían 2 hijas, que ya estaban como en adolescencia, casi en edad casadera, pero que ya luego de un tiempo Beatriz queda embarazada de Francisco Junior, Francisco Chico, y la cosa es que ahí como que Simonopio se hace completamente cargo del niño. Simonopio ya en ese tiempo era entre puberto y adolescente cuando nació Francisco Chico, y él iba con Francisco Chico para todas partes. Él era su protector, él le enseñaba cosas y le mostraba como las cosas que Simonopio consideraba importantes. Siguiendo con el tema del contexto histórico, quizás como menos a mediados del libro, empieza a afectar mucho el tema de la reforma agraria, que fue uno de los principales como pilares que afirmaron la Revolución Mexicana. Bueno, esto todo como que igual lo averigüé, no es como que lo dijera en el libro, sino que igual como que me pegué su googleada. Pero se va notando cómo van afectando estos hechos en la familia de los Morales. Bueno, en un momento fue la revolución, después fue la gripe española, y ya después con la reforma agraria, que fue posterior a la revolución, toda la gente que tuviera tierras, que trabajara tierras, sufrió demasiado. Los Morales tenían sus parcelas y cultivaban cosas y todo eso, y el patrón tenía demasiado temor de que le quitaran sus tierras, incluso en un momento como que se las reparta a sus amigos para que no pareciera que él tuviera demasiadas tierras y se las fueran a quitar. Porque lo que hizo la reforma agraria más que nada fue como dividir entre todos por igual las tierras de las personas, o sea, como las tierras trabajables. Así que eso igual trajo un montón de problemas a los Morales, en los que incluso ahí Simonopio pudo ayudarlos. Simonopio siempre salvándolos. ¡Qué gran personaje Simonopio! Eso ya como más o menos con la reseña del libro. Ya en lo que es mi opinión, no sé si se dieron cuenta, pero me gustó mucho el libro, me gustó mucho, lo encontré muy lindo. Muy lindo y muy bueno, porque como tiene todos esos puntos de la historia mexicana, encuentro que enriquecieron demasiado la historia. Si bien la autora al final del libro recalca como que se tomó hartas libertades respecto a lo histórico y todo eso, pero no sé, yo que soy chilena no cachaba nada de eso. Pero me pareció muy interesante por el contexto histórico y también por el personaje principal de Simonopio. Simonopio es genial, es genial. Tiene igual sí sus defectos, como de repente es como medio obstinado y ese tipo de cosas, y el tema de que incluso no hablara
no lo limitó para nada en su actuar y cómo iba afectando a todo el resto de los personajes. Es increíble cómo lograron que un personaje que tuviera un problema físico recalcara tanto y que obvio fue el protagonista del libro. Me pareció increíble, nunca había leído, creo, un libro que el personaje principal tuviera una característica que en ese momento quizás se consideraba limitante, porque obviamente en ese tiempo no existían nada como las operaciones ni nada por el estilo, pero al final terminó siendo el completo protagonista y es maravilloso, porque algo que no les conté durante la reseña es que las abejas con las que lo encontraron siempre estuvieron con él. Y obviamente cuando uno ve muchas abejas juntas, bueno, a menos a mí me pasa que como que hoy miedito, pero las abejas de Simonopio eran otra cosa y se encargaban incluso de protegerlo, de guiarlo, incluso en los paseos que él hacía, él iba acompañado de sus abejas. Y es maravilloso. La historia de Simonopio, si bien no creo que él como que evoluciona, sino que en realidad él siempre es como es, pero es maravilloso cómo va ayudando al resto de las personas y por todas las cosas en las que va pasando y va ayudando al resto. Es maravilloso, me gustó mucho, mucho, mucho. Además, las descripciones del libro, cómo estaba escrito, lo encontré muy lindo porque, como les dije, eran parcelas, en un momento cultivan naranjas y todas esas descripciones las encontré muy lindas y no siendo para nada así exageradas ni así excesivamente largas, no me parecieron para nada innecesarias, me parecieron perfectas. Así que eso, le puse a este libro 4 estrellas, aunque yo creo que va como, ahí entra el dilema de las estrellas, 4, 4,5, porque no sé si da para 5, porque no, como que para mí 5 es como que me llega un poco a alguna fibra, pero bueno, sí, al menos sólidas 4, quizás tendiendo para 5, pero lo encontré muy, muy, muy bueno. Dato random, yo lo compré para el Kindle y en un momento estuvo en oferta, como no sé, a un par de $. Así que ojo ahí para los que tienen Kindle y lo ven en oferta. Y bueno, eso ha sido todo por la reseña del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Les recomiendo mucho leer El murmullo de las abejas, me pareció un libro muy bueno, más encima escrito por una autora mexicana, así que eso siempre es bacán leer en la lengua de origen del escritor y no traducido. Eso siempre es bueno, a mí me agrada al menos. Y para los que todavía no se han suscrito al canal, se pueden suscribir y si les gustó el video le pueden dar dedito para arriba. Y nos vemos en una próxima ocasión. Besito.